Vamos a ir a la palabra del Señor ahora sí. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo del 14 en adelante. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Puede tomar su lugar, hermano. Este mes, hermano, hemos puesto, ¿verdad?, esta serie con la ayuda del Señor, aprender, hermanos, más sobre nuestro adversario. La serie es Guerra contra Satanás y la vamos a estar viendo en los grupos familiares, en los servicios. Vamos a estar viendo esta serie Guerra contra Satanás. Y el tema de hoy, hermanos, es conociendo al adversario. Yo quiero que usted aprenda, hermano, que podamos tener conciencia de que nosotros estamos en una guerra, en una lucha espiritual. Una guerra, hermanos, que no podemos escapar de ella. Si usted nota, la sociedad en la que vivimos es una sociedad que está hundida en el vicio, en el pecado, en las adicciones. Es una sociedad, hermano, que lamentablemente, ¿verdad?, a todo comportamiento extraño, todo comportamiento intolerable o intolerante, la sociedad le llama normal. Es algo tan normal ya ver cosas que aún son aberrantes a los ojos de Dios y que nuestra sociedad le llama normal. Es normal ver a una persona ya desnuda en la calle. Es normal ver a un drogadicto, hermano, cortándose las venas en las calles. Es normal ver por allí, aún hasta en las noticias, una persona sin cabeza, desmembrado. Es normal. Notemos, hermano, que la sociedad en la que estamos es de una o de otra manera influenciada y controlada por un adversario que muy poco se conoce de él, porque hay un vago conocimiento, un mínimo entendimiento de cómo es el adversario. Aparte de eso, hermano, vivimos en un tiempo donde mucha gente no cree en Dios, y mucha gente mucho menos va a creer en Satanás. Pregúntele a su vecino, pregúntele, dígale: ¿crees que el Satanás existe? Pregúntale, dígale: ¿Satanás existe? ¿No creen en él? ¿No creen que existe un poder diabólico? ¿No creen que existe Satanás? ¿Creen que todo es causa de las circunstancias? ¿Creen que todo lo que sucede alrededor, bueno, es que así debería de pasar? Y sacan aún la palabra Satanás, la sacan de su vocabulario y no conocen que es un adversario, que es sino la principal causa del por qué nuestra sociedad está como está, el por qué el desmoronamiento de tanto matrimonio, de tantos hogares, tantas vidas que están oprimidas, encarcelados, atados, mentes cautivas que no saben ni por qué hacen ni por qué viven como viven, porque no se conoce al adversario, porque no se da cuenta que en este mundo, le guste o no, hay una lucha espiritual. Hay una actividad, hermano, que es diabólica en todo momento, en todo lugar la volteamos y la vemos. Nosotros no tenemos
una lucha contra la carne, ni contra los huesos, ni contra la sangre. Tenemos una lucha contra Satanás, el adversario de nuestra alma. Usted sale a la calle, el hombre es bombardeado con imágenes sensuales para destruir la mente. Usted sale a la calle y usted va a ver hombres con un espíritu lascivioso buscando a una mujer con la cual fornicar, a un hombre, a una mujer con la cual adulterar. Anda la actividad diabólica en todo lugar. Usted enciende el televisor y el televisor le bombardea con tanta basura que es planeada, organizada por mismo Satanás, y el mundo digiere y come todo aquello sin darse cuenta que hay alguien que está soltando todo tipo de información para dañar, para engañar. Qué terrible es estar bajo el engaño de Satanás. Qué terrible es estar en este mundo y creer que todo está bien sin darse cuenta que está bajo la cobertura de un grande y terrible engaño. Qué terrible es eso. Qué terrible. Vemos al Señor Jesús en cierta ocasión echando un demonio, y algunos ahí para tentarle le pedían señal del cielo, y otros, como él conocía el corazón de ellos, les descubrió lo que había en su corazón. Sabe que Satanás no puede descubrir lo que hay en su corazón. Satanás no es omnisciente como lo es Dios. Dios es omnisciente, él todo lo conoce, Satanás no. Pero allí en ese momento, ¿verdad? El Señor Jesús, hermano, lo que hace es como que recorre el telón de la información para nosotros y nos habla que hay un reino. Si el reino de Satanás está dividido, ¿cómo entonces se mantendrá en pie? Entonces comenzamos a aprender que hay algo que tenemos que aprender del adversario, que tiene un reino, que tiene un dominio, que tiene un poder, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, que tenemos una lucha, una batalla espiritual todos los días. ¿Por qué es que no puedo salir de este pecado en el que estoy? ¿Por qué es que no puedo abandonar esta lujuria en la que traigo? ¿Por qué es que no puedo soltar este vicio? Porque hay una lucha espiritual. Porque hay alguien que se tomó el tiempo, se organizó, se preparó, planeó y ejecutó un ataque contra su vida para mantenernos atados, cautivos, adormecidos. Satanás siempre va a obstaculizar el avance de la obra de Dios. Por eso, hermano, note usted que cuando Satanás empieza a trabajar, él utiliza todo lo que está a su alrededor para poderle robar el mensaje precioso a esa alma que Dios quiere alcanzar. No es impresionante, como lo hemos dicho algo otras veces, no es impresionante que, hermano, mientras que está la palabra, impresionante la lucha contra el sueño que le cae a ese cuerpo. Pero a nomás decimos, estamos despedidos, los ojos se abren, la mente queda bien lúcida y bien clara. ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué tenemos que hacer? Oh, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá. Se despierta. ¿No es impresionante notar eso? Que es una lucha no contra sangre ni carne. ¿No es impresionante que en el momento en el que usted dice, me voy a meter con el Señor, es cuando empieza a salirle las cosas un poquito más difícil? Porque entras en una lucha. No lo habíamos experimentado porque nunca nos habíamos metido en la lucha. Y por eso, hermano, mucho creyente no entiende que está en una lucha espiritual. Está tranquilo porque Satanás, hermano, no le molesta, porque está haciendo lo que el enemigo quiere. Está tranquilo. Tranquilo, no aplaudas, tú tranquilo. Eso es fanatismo. No cantes, ¿para qué tanto? No hagas esto, no hagas aquello. Y Satanás comienza a trabajar. Al mundo no se diga si Satanás, hermano, es el Dios de este siglo. Él levanta establecimientos, él levanta bares, él levanta discotecas, él levanta todo aquello, hermano, con una mente para destruir el alma preciosa del hombre y de la mujer. Vivimos en una lucha espiritual. La vida del creyente, apréndalo de una vez, es una lucha espiritual. Dígale a su vecino, estás en una lucha espiritual. Usted preste atención a la palabra, hermano. Entonces, la batalla, hermano, contra Satanás y contra esos demonios es espiritual. Y no podremos entender el sentido completo de la vida
si nosotros no identificamos que estamos en una lucha constante de todos los días, que hay que batallar, que hay que enfrentar, que detrás, hermano, de aquellos familiares, detrás de la carne, de la sangre y de los huesos, hay un enemigo que se prepara con un armamento invisible para derrotarnos, para desanimarnos, para meternos en una mentalidad cautiva, para que no busquemos del reino de Dios. Y nosotros, hermano, solo vamos a aprender del adversario. No le vamos a dar más crédito del que ya tiene, ni vamos a darle auge a él, porque aunque tiene un reino, hay un reino más grande que el de Satanás, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de todos los señores. Pero no podemos ignorar que estamos en una lucha contra un ejército innumerable, contra una lucha, hermanos, de fuerzas del demonio, que con su sutileza engaña, que nosotros de una de otra manera, si no entendemos esta guerra y esta lucha espiritual, podemos ser víctimas del ataque del enemigo. Para mí es impresionante escuchar, hermano, cómo entre creyentes, ¿verdad?, de repente planean ir a ver hasta películas de terror. Vamos a ir a ver a la película de la monja, sin darse cuenta que esas películas de terror, hermanos, son planeadas, son planificadas estratégicamente para dañar la mente del joven, de la señorita, del adulto, que se llena de tanta basura, de tanta malicia, ¿verdad?, que el enemigo avienta, y después comienza la rebeldía, después comienzan las actitudes raras, porque el enemigo se ha metido, se ha infiltrado. Pero nosotros, hermano, los que conocemos un poco de la palabra y vemos cómo el Señor nos esclarece que hay una lucha en lo espiritual, hemos de ponernos alertas en todo momento. El apóstol Pablo describe la vida cristiana como una batalla espiritual. En el segundo libro de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hebreos 11:34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pedro dice, hermano, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. ¿Y quién mejor que Pedro para decir eso? Que el mismo Señor le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Porque Satanás, hermano, es real, y no podemos evitar ver su actividad demoníaca, diabólica. Pero el que no tiene el ojo espiritual abierto no puede mirar aquellas cosas. Hoy la sociedad, usted ha de saber, hermano, que la sociedad al pecado le llama enfermedad. Es que la niña así nació, es que el niño así nació. No, es que hay una lucha espiritual. Es que en el hogar las cosas no están yendo bien, es porque hay una lucha espiritual. Y tenemos que luchar, tenemos que levantarnos, porque Satanás va detrás del matrimonio. No va detrás del esposo y de la esposa, sino que va detrás de la niña, del pequeño, para destruirle su vida, que todavía aún ni comienza a vivirla. Porque su plan no es solamente destruir ahí, sino trata de arrancar la semilla que ha sido sembrada. Y por eso hoy, hermano, cuando no hay lucha, se pierde la batalla. Todo se viene abajo. En el hogar empieza uno a notar, hermano, que hay cosas que no están funcionando. Y de repente el que busca de Dios se da cuenta que hay un ataque. Pero el que no, vive la vida desapercibido. No le interesa lo que pasa. Es que ya estaba así, yo creo que destinado que esto iba a pasar. No, hay una lucha feroz, una lucha contra alguien, hermano, que trabaja escondidamente. Pero sabe una cosa: ¿qué tanto conocemos nosotros de Satanás? ¿Qué tanto conocemos del adversario? Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, esto era lo que conocía yo de Satanás. Que cuando estaba pequeño, hermano, tan usual que lo ponían a uno a jugar la lotería y de repente decían: el diablito. Y así pensábamos nosotros y crecimos creyendo que ese era el diablo.
que tenía cuernos, una cola, pata de gallina y una pezuña de vaca. ¿Qué tanto conoces a tu adversario? ¿Usted cree que Satanás es así? ¿Qué tanto conocemos? ¿Cómo es su ataque? ¿Cómo se mueve? ¿De qué manera planifica las cosas? ¿Sobre quién va? ¿Sabe usted que solo por el hecho de ser usted y yo, haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, somos detestables para Satanás? Satanás nos odia por haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero creemos que esto es Satanás. Y Satanás no es como aún nuestros antepasados nos lo enseñaron. No es la llorona Satanás. No es un muñeco diabólico, no. Satanás tiene un poder y no lo podemos evitar. Tiene poder, tiene seguidores, tiene un reino. No es, hermano, cualquier cosa. Y aunque no le estamos dando más crédito, porque sabemos que aunque tenga poder, Cristo lo venció en la cruz del Calvario y está derrotado. Está derrotado Satanás. Es necesario que usted sepa que ese adversario todavía trabaja también. No lo conocemos. Cuando nos damos cuenta que no tiene una pata de gallina, pero nos damos cuenta que tiene un intelecto, nos damos cuenta que es paciente, nos damos cuenta que va detrás del alma preciosa del hombre y de la mujer, entonces cambiará nuestra postura de cómo lo vemos y nos prepararemos mejor para la batalla. Por eso es impresionante, hermano, que no nos demos cuenta que estamos ante una batalla con un enemigo que es poderoso, numeroso, grande, esparcido por todos lados y que tiene por todos lados sus seguidores y que su influencia es fulminante. Le mete un pensamiento a alguien, la persona cree ese pensamiento y así comienza a actuar. Le mete el vicio a alguien desde pequeño y desde pequeño esa persona empieza a adoptar ese vicio que comenzó como una curiosidad, ahora es atado por una drogadicción, por un alcoholismo. ¿A poco no ha notado, hermano, que el diablito que pasamos aquí, ese diablito cualquiera se puede reír de ese diablito? El diablito de la lotería no tiene poder. Pero ¿a poco no ha notado, hermano, cómo hay generaciones y generaciones donde el padre, donde el nieto, el hijo, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, todos, hermano, pasan por el mismo alcoholismo? ¿No ha notado que hay cadenas que el enemigo pone? ¿No ha notado que hay cadenas donde también en la familia comienza el homosexualismo y comienza, hermano, el lesbianismo y comienza todas estas distorsiones en la mente y que Satanás ha trabajado en ellas por años? De tiempo ha trabajado. Y nosotros en el hogar hemos de darnos cuenta, hermano, que estamos en una lucha, una batalla. El que tiene a Cristo sabe que está en una lucha espiritual y no puede estar tranquilo ni pasivo, porque todos los días ha de luchar en contra del enemigo. Usted quiere meterse con el Señor, va a empezar a ver la lucha. ¿Saben una cosa, hermano? En la mañana le decía a los hermanos: pídale el celular a su hijo, pídale el celular a su hija. Ahí ya tiene una lucha. Ya con eso tiene una lucha. Si tú empiezas a escudriñar qué es lo que ha metido a la casa el hijo, la hija, entonces te vas a dar cuenta que posiblemente se le ha abierto las puertas al enemigo y es ahí la raíz de toda aquella circunstancia tan difícil y tan angustiosa que se vive en el hogar. Oh, pero hermano, Satanás empieza a trabajar lenta, pasiva, organizadamente, y no es como la lotería, el diablito. No es que de repente, ¿verdad?, hay estas personas que juegan, ¿verdad?, ignorando la destrucción al final de los tiempos, ignorando que el alma puede ser destruida, que juegan, que se les hace fácil y simplezas decir en el mundo: oh, yo me iría al infierno con tal de que hubiera diablitas muy bonitas y atractivas. Oh, si supieras que no es así. Si supieras que el enemigo trabaja de tal manera que cuando uno anda en el mundo, y el que anda en la lujuria y el que anda en el vicio, todo lo que se le presenta del vicio dice: Dios me lo puso enfrente. Y no es Dios, es Satanás, que pone una trampa para destruir
la preciosa alma del hombre y de la mujer. Y por eso el reino de las tinieblas se mueve todos los días, hermano. ¿Por qué cree usted que Dios nos ha llamado a hacer luz? Habrá luz en este día. Es un enemigo innumerable. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Quiero mostrarle esto. La Biblia nos enseña el origen de Satanás. A la que sigue, ese. Nos enseña su origen. Nos habla de sus actividades. ¿Cuáles son las actividades de Satanás? ¿De dónde proviene? ¿Sabía usted que no es un diablito? ¿Sabía usted que antes, verdad, era alguien diferente? Y lo vamos a ver más adelante. ¿Sabía usted por qué cayó? ¿Por qué fue arrojado? Su naturaleza, ¿en qué esfera se mueve? ¿Sabe usted cuál es su motivo? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Y cuál es aún el destino que él tiene? Y como él tiene un destino ya marcado, trabaja día y noche y va a ir detrás de tu hijo, va a ir detrás de tu hija, va a ir detrás de tu casa, va a ir detrás de tu alma y te va a presentar lo que en el mundo nos gustaba tanto para volver a hacernos caer, para romper la relación entre Dios y el hombre a través del pecado. Y lo va a hacer. Y lo va a hacer y no descansa. Por eso, hermano, ha de notar usted que vivimos en una ciudad con una sociedad completamente dominada por el enemigo. Y he ahí la respuesta a su pregunta: ¿por qué es tan pesado seguir a Dios? ¿Por qué es tan pesado servirle? ¿Por qué es tan difícil seguirle? Porque hay una lucha. Has de entender que cuando tú te preguntas eso, estás en una lucha. Y es momento de luchar, no es momento de rendirse. Dígale a su vecino: lucha, no te rindas. Lucha, no te rindas. Y por eso yo no puedo escuchar, hermano, lo que una gente allá afuera me diga lo que es el diablo. La palabra de Dios es la fuente fidedigna para aprender cómo y quién es este adversario. Porque la gente antes nos contaba, hermano, cosas. Oh, es que cuando estaba chico veía que algunas sombras se movían y ya uno se ponía como tenebroso. No, las sombras no hacen nada. Satanás destruye hogares. Satanás lo que hace es que infiltra en la mente, la domina hasta que la ciega. Pero Cristo a eso vino, a deshacer las obras de maldad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces quiero decirle esto, hermano: no darle importancia a la guerra espiritual causa un efecto terrible. No darle importancia a la guerra espiritual causa esto en nosotros. ¿Para qué oro? No tiene sentido. No hay necesidad del poder de Dios. ¿Para qué oro? Si ni siquiera sé que estoy en una guerra. Pero usted sabe que la oración es una arma en contra del enemigo. Por eso, hermano, cuando usted va a orar, ¿sabe qué pasa? Es cuando le timbra el teléfono. Es cuando le llega el sueño. Es cuando le tocan a la puerta. Es cuando empieza a hacerse ruido. Es cuando usted se tira de rodillas. Es cuando el otro prende la televisión y está viendo el fútbol, está viendo el box, está viendo la novela, está viendo cuánta cosa. Cuando usted quiere conectarse con el cielo, porque es una lucha espiritual. ¿Sí está la iglesia aquí en este día? Es una lucha. Tú decides en el hogar y dices: voy a buscar de Dios. Y de repente entonces sientes la presencia de Dios que te está llamando. Y sientes ganas de servir. Y sientes ganas de meterte en la presencia del Señor. Pero ves tanta frialdad allá afuera que eso te jala un poquito. Y en lugar de entender que es una lucha y que si luchas vas a vencer, lo que hacemos es ceder ante la petición del enemigo. Oh, pero qué bueno, hermano, que Dios nos revela cómo trabaja el adversario. ¿Quién es el adversario? Por eso la oración, la adoración no tiene sentido. Se convierte en algo vacío. Por eso usted va a notar, creyentes, hermano, que mientras que toda la iglesia está cantando: la tierra canta, el cielo adora, el otro está con el chicle, pensando que va a ir a comer. ¿A qué hora se acaba? ¿A qué hora se cae este gritón? Es una lucha. Es una lucha.
pero pronto se va a acabar. Cuando Cristo venga, se acabó. Cristo se lleva a su iglesia. Y el que se quedó dormido espiritualmente, y el que se quedó distraído en las novelas, en las películas, en los juegos de fútbol, el que nunca cultivó su vida de oración, y el que quedó bajo el engaño del enemigo, entonces lamentará no haberse despertado en el tiempo en el que Dios le llamaba al corazón y le decía: levántate, levántate, despierta, lucha, gime por tu casa, gime por tus hijos. Vives en una opresión terrible, necesitas levantarte en el poder de Dios. Y por eso la palabra suena como campana, hermano. El pecado es tomado como una enfermedad. Es que tiene un trastorno mental. Es que no se puede conectar a la sociedad y por eso actúa de esa manera. No, es pecado. Y por eso no cabe. Y por eso actúa de tal manera que no sabe ni a dónde se dirige, ni qué es lo que quiere. Hay gente que ni a sí mismo se entiende, hermano. Evangelismo, el evangelismo se convierte como en algo vergonzoso. Ay, yo no le voy a hablar de Cristo. Ha llegado tanto el ataque del enemigo que ya hasta le ha cerrado la boca. Se le ha olvidado que Cristo le salvó. Se le ha olvidado que Cristo le rescató. Ahora ya no pronuncia la palabra de Dios. Ya no le testifica a nadie porque el enemigo llegó y le cerró la boca. Lo tiene calladito. No cantes tanto, así despacito, canta despacito. Es más, arrúllate un poquito. Estás cansado, anoche te desvelaste viendo ahí el Face. Hoy el Señor sabe que estás cansado. Quédate a descansar. Es una lucha espiritual. Es una lucha espiritual. Es una lucha. Es una lucha que se acaba en el momento en que el enemigo decide dar el golpe certero. De una u otra manera hemos de entender, hermano, cuántas veces nos ha tocado escuchar de testimonio de personas que se les habló, se les predicó y que volvieron así determinadamente al pecado porque Satanás los empezó a traer, los empezó a jalar. No se les apareció como el diablito, se les apareció como ángel de luz y cayeron en la trampa del enemigo. Morir al yo se ve como un fanatismo. Y qué decir, hermano, el servir a Dios con dedicación y esmero se ve como una religiosidad. Ya te estás haciendo religioso. ¿Para qué tanto? Eres muy religioso. No se debe de servir a Dios de tal manera. No vayas a descuidar otras cosas. ¿Sabe una cosa? Cuando Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, que no te suceda tal cosa, Jesús volteó rápidamente y le dijo: apártate de mí. ¿Cómo le dijo? Pero que no era Pedro el que estaba hablando, pues. Porque Jesús conocía del reino de Satanás. Jesús sabía que era Satanás el que estaba utilizando ahí la misma boca de Pedro para que el Señor se desviara. Así el enemigo va a usar detrás de esa persona y de esa cara bonita, pero con palabras que te desvían de tu destino, que te desvían de tu servicio. Detrás de esa cara bonita está Satanás. ¿Para qué sirves? Eso es religiosidad. Pero la inactividad espiritual, eso es normal. No tengo tiempo para servir. Pero yo pregunto una cosa: ¿para qué nos rescató Cristo? ¿Para qué nos rescató Cristo? Sino para servir. ¿Que no éramos esclavos del pecado? ¿Amén o no amén? ¿Sí está la iglesia aquí? Y cortó las cadenas de la esclavitud. Ahora nosotros somos siervos de Jesucristo, esclavos del Señor por amor. ¿Que no es Él nuestro Rey? ¿Que no hemos de servirle al Rey entonces? Entonces no es normal, grábelo aquí y aquí, no es normal que un cristiano no sirva al Señor. Salude a su vecino, dígale: Dios te está hablando. El abandonar responsabilidades espirituales es normal. Normal. No es normal. Algo está pasando. El enemigo está sacudiendo, te está zarandeando. Por eso estamos pensando en qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer allá. Clama al Señor, estás en una lucha. Es una guerra espiritual. Clama, el cielo se abre a tu favor y Dios te enviará la respuesta. La casa está siendo sacudida. Tírate de rodillas genuinamente y Dios aparecerá en el escenario y te va a dar la respuesta. Tus hijos están siendo arrastrados. Es tiempo que se levante el hombre y la mujer de oración, que se pare en la brecha, que gima, que ayune.
que se coma la palabra, que levante la espada del Espíritu. Pero no, vemos en medio, hermano, en medio de nosotros, vemos cómo de repente el enemigo pudiera arrastrarse a los mismos de nosotros y nosotros solamente quedarnos mirando. Y no es así. Has de saber que creas o no creas, la realidad es que Satanás existe. Que lo ignoremos del vocabulario es otra cosa. Que no querramos hacer caso es otra cosa. Pero que Satanás existe, existe. Y es numeroso. Y podemos conocer de él, porque la Biblia nos enseña cómo podemos conocer de él. Aún hasta a través de sus nombres podemos ver el carácter de Satanás. Y por eso, mire, quiero que vea los nombres de Satanás. Si los podemos poner ahí. Su carácter a través de sus diferentes nombres: Lucifer, Satanás, diablo, serpiente, dragón, es padre de mentira, es homicida. ¿Hay otros ahí? Si los podemos poner. Belcebú, tentador, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, el Dios de este siglo, león rugiente. Esos son los nombres y títulos que la Biblia le da para que los identifique, para que sepamos cómo funciona, cómo trabaja, cómo se mueve su reino. Que no es cualquier adversario que está esperando quien esté dormido, quien esté distraído, y como león rugiente va a llegar a devorar. ¿Sabe una cosa, hermano? A lo largo y a lo ancho de los años que el Señor me ha permitido servirle en el ministerio, me ha tocado ver tantas cosas, hermano, de cómo el enemigo trabaja, cómo el enemigo comienza con una mirada desviada, cómo el enemigo comienza a poner algo en el corazón y ya no lo deja en paz a la persona. Cómo comienza desde pequeño el enemigo a sembrar cosas en el corazón de los pequeñitos. Y cuando crece con una raíz, con una cadena, con un dominio del enemigo, que podemos estar sentados en la presencia de Dios y estar fríos, sin ningún conocimiento de lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso es señal, hermano. Es una urgencia la que hay en nuestra casa. Es una urgencia. Y por eso hemos sentido en el corazón: necesitamos retirarnos a ayunar, necesitamos retirarnos a orar, necesitamos retirarnos a clamar y a buscar del Señor, hermano. Alguien me decía el otro día: yo nunca había experimentado esto. Yo escuchaba que pasaba este tipo de cosas en otros hogares, pero yo nunca lo había experimentado. Y me di cuenta que había una lucha espiritual. Era tan terrible lo que estaba sucediendo en este hogar. Terrible, terrible, hermano, terrible. Nunca había experimentado esto, solo escuchaba. Pero le llegó tan cerca el ataque. Dice: lo más triste es que me siento que no estoy preparada, que no estoy preparado, que no tengo el armamento para hacerle frente a esto. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue la lucha? Vamos a rendirnos. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue el adversario a pedir el alma, a zarandear el alma de tus hijos? ¿Qué vamos a hacer cuando Satanás llegue y quiera zarandear el matrimonio? Nuestra vida espiritual a veces está tan tambaleante, hermano, que no parece que somos creyentes, o si somos o no lo somos, porque no hay un color definido. Aquí levantamos la mano y allá afuera todavía con la botella. Hace falta definición, hace falta convicción, hace falta que entendamos que estamos en una lucha, en una guerra espiritual. Y con este enemigo te levantas y ya está la lucha. Te vas a dormir y ya sigue la lucha. Sigue, la mete por un lado, la mete por el otro. ¿Cuánto hay que aprender del adversario? Por eso cuando uno siente en el corazón que las cosas están oponiéndose, es momento de tirarnos de rodillas y decir: Señor, ayúdame, porque esto no lo puedo vencer yo. No puedo yo vencer solo al enemigo.
Pero te das cuenta y reconoces que si el Espíritu Santo está contigo, entonces Dios lo que empieza a hacer es que te empieza a dar sabiduría, te da estrategias, te descubre las trampas de Satanás, te hace entender por qué te ha llegado el desánimo, te revela cómo Satanás ha trabajado en la vida y echas fuera, reprendes, te deshaces, renuncias, confiesas y comienza otra vez la vida espiritual. Pero pareciera, hermano, que es una lucha tan feroz que se nos olvida que ya Cristo, hermano, ha vencido a Satanás, que en la cruz del Calvario lo expuso, porque ahora Él quiere establecer su reino en nosotros. ¿Sabe qué bendición? Que cuando llega el reino de Dios al corazón de un hombre, se sienta el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando Él se sienta, Satanás viene a buscar su casa y ahí encuentra que está toda barrida, toda arreglada. Y si está Cristo ahí sentado todavía, entonces Satanás no tiene parte ni derecho. Tú clamas al Todopoderoso y el Todopoderoso con todo su esplendor sale a tu defensa. Te metes con ella, te metes conmigo. Satanás quiere agarrar a tus familiares, pero Dios te recuerda la promesa y te dice: tú y tu casa, todos van a conocer de la salvación, porque la promesa es dada sobre tu casa y tu familia. Y por eso, hermano, nosotros tenemos una grande y terrible guerra, una lucha espiritual todos los días. Lucha tan terrible. Pudiera ser que el que está a tu lado, el enemigo, esté trabajando con tiempo para arrastrarle, y nosotros no nos damos cuenta. La persona que está a nuestro lado pudiera estar, hermano, aquí ha habido personas que han llegado con el deseo de suicidarse, pero la palabra llegó a tiempo y Cristo les rescató, hermano. Muchas veces al final de los servicios he tenido personas que me han dicho: ¿sabe usted que hoy vine yo como mi último día y después de aquí me iba a quitar la vida? Pero Dios siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Dígale a su vecino: Dios está contigo. Dile a tu vecino, dile: Dios está contigo. Aún mientras que uno predica, se está librando una batalla, una lucha espiritual. Pero ¿sabe qué? El enemigo no tiene parte ni derecho. Aquí en esta iglesia, hermano, nosotros sabemos que Dios está puesto y parado en su lugar, que Cristo es el que gobierna, que Cristo es el que reina, que Satanás no tiene poder a menos que Dios le permita. Que hemos venido a aprender, hemos venido a adiestrar, a que Él adiestre nuestras armas, nuestras manos, a que Él nos enseñe, que nos llene de conocimiento. Pero quiero que usted aprenda esto: Satanás es cabeza de un reino poderoso. Satanás está compuesto de numerosos ángeles. Fue tan grande su engaño que se trajo la tercera parte de los ángeles bajo un engaño. Es perfecto, es exacto en engañar a la gente. Es un gobernante de las tinieblas. No puedes pensar que es el diablito de la lotería. No puedes pensar que es cualquier fantasma que la gente diga. No, la gente te puede decir mil y un cosas. Es que yo vi esto, sí, pero la Biblia dice otra cosa. Tus imaginaciones no son nuestra regla de fe y conducta, es la palabra de Dios la que dice cómo es. Por eso cuando usted vea allá, hermano, que la gente le cuenta cuánta historia, usted ya sabe quién es el adversario. Si vas ahí, te va a salir el diablo. Hermano, si el diablo anda afuera todos los días. Y tampoco es para que vayamos al otro extremo. Se movió la planta, aquí anda un demonio. No, no es el demonio, es el aire. Porque Satanás puede engañarnos aún a eso. Es que yo veo cosas, es que esto, es que el otro. Es que hace falta que veamos más al Señor también. Vemos cosas porque metemos tantas cosas a la mente, pero cuando le metemos la palabra de Dios, la mente se renueva, la mente se regenera, la mente empieza a glorificar y alabar y adorar al Señor, porque sabe que hay una lucha. Entonces cuando tú adoras, tú sabes que Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando tú oras y te tiras de rodillas, a ese creyente Satanás sí le tiene temor, porque cuando el creyente se tira de rodillas, el cielo se abre a su favor, hermano. Ahí el enemigo empieza a ser rechazado, empieza a sentir el temor, porque Dios está con él. Es una lucha espiritual, es un pleito callejero, pues, si lo queremos poner de esa manera.
Es el reino de Dios derribando el reino de las tinieblas. Póngase de pie en esta tarde.